Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. El Salmo 94 canta la desgracia del pueblo de Israel cuando va vagando en el desierto. Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo hace pasar a través del Mar Rojo, lo libera, lo lleva a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Y en medio de esos 40 años de peregrinaje del Éxodo, Dios siempre va asistiendo a su pueblo. Tenían sed y Él hace brotar de una piedra agua. Tenían ganas de pan, Dios hace llover el maná del desierto. Se hartaron de pan, querían carne, Dios hace llegar una plaga de codornices para que comieran carne. Por la noche Dios va guiando al pueblo de Israel en forma de una llamarada de fuego, por el día en forma de una nube. Pero en medio de todo esto, fíjense cómo el pueblo se va endureciendo su corazón, quiere más y más y más y más, y no le basta lo que Dios les va dando. Y por eso dice el Salmo 98, hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. El corazón duro es aquel que se cierra a la palabra de Dios. Es aquel que, a pesar de haber ya experimentado en su propia vida la misericordia de Dios, el poder de Dios, incluso de haber testimoniado milagros, no cree, no se convierte. Y eso es lo que nos habla hoy el Evangelio de San Lucas. Jesús dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque Jesús había ya predicado, había hecho milagros. Muchos habían sido testigos. ¿Y qué creen? Pues no creían, rechazaban a Jesús. Miren, a veces el problema no es creer, sino querer creer. Pongo un ejemplo corto. Los protestantes. A ver, dime en la Biblia dónde dice que podemos tener imágenes. Y les muestras el texto. Libro del Levítico. El templo de Jerusalén estaba adornado con un arca de la alianza, encima de la cual había 2 querubines. El templo de Israel estaba decorado con leones, animales, plantas, imágenes. Se los puedes mostrar y ¿qué crees? No creen. Es que la Virgen María tuvo más hijos. Les explicas cómo en el contexto de tiempos de Jesús la palabra hermanos quiere decir pariente, familiar, y se refiere más bien a primos familiares de Jesús, porque la forma hebrea de hablar es los hijos de tu madre, si verdaderamente se estuviera refiriendo a hijos carnales de la Virgen María. Y les muestras en la Biblia cómo al final María, no teniendo ya a San José y no teniendo ningún hijo al cual quedar ella encargada, como en la cultura judía debía de ser, una mujer no podía estar sola, Jesús le deja encargada la Virgen María a Juan, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, les enseñas y ¿qué creen?
no creen. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor paciente que no se quiera recuperar. Pero esa enfermedad, dureza del corazón, nos puede pasar a ustedes y a mí. Podemos venir a misa todos los domingos. Podemos confesarnos, podemos comulgar, podemos sabernos la palabra de Dios de memoria, podemos citar versículos, capítulos completos, pero si nuestro corazón se va encerrando y no deja que esa palabra, que esa gracia vaya transformando nuestra vida, si seguimos viviendo con las mismas actitudes, podemos ir a 1000 retiros. ¿Pero qué creen? La gracia de Dios no va a trabajar. Así como una piedra de granito sólida puede estar 1.000.000 de años debajo del agua, la parte si va a estar seca. Así nos puede pasar a nosotros. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dice Jesús, si otras ciudades, Tiro y Sidón, se hubieran hecho ya los milagros, las maravillas que se han hecho, ya hubieran hecho penitencia, se hubieran cubierto de sayal y ceniza, es decir, ya se hubieran arrepentido. Pero eran soberbios las personas de Cafarnaúm también. Dice, ¿y tú crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada al abismo. Y aquí entra la segunda parte del Evangelio de hoy. Jesús se dirige a sus discípulos en ese contexto y les dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y esto es bien importante. Piensa a veces cómo hemos llegado a menospreciar la palabra y el ministerio sacerdotal. A veces cuando el sacerdote habla, dice, pues es una opinión, ¿no? Está bien. Como una señora decía, eso dice el Padre, pero hay que hacer esto. Jesús es bien claro en su palabra. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Cuál es la razón profunda aquí? El sacerdocio es el sacramento que te configura con Cristo. ¿Para qué? Para que en medio de del pueblo de Dios, el sacerdote tiene que ser presencia de Cristo, sacramento de Cristo, de tal manera que cuando el sacerdote, por ejemplo, está en la Santa Misa, él actúa in persona Christi. ¿Qué quiere decir in persona Christi? En la persona de Cristo es Cristo mismo el que reúne al pueblo por ofrecer el sacrificio a Dios. El sacerdote, al proclamar el Evangelio in persona Christi, es Cristo quien habla a su pueblo. Cuando el sacerdote predica, lo hace in persona Christi. Es Cristo el que habla, es Cristo el que enseña, es Cristo el que santifica. Decía el Papa Benedicto, incluso aunque hubiera un predicador mucho mejor, más chipocludo, el sacerdote cuando enseña en la Santa Misa está haciendo sacramento de Cristo, es Cristo el que enseña. Decía el mismo Papa Benedicto, una carta a los sacerdotes, cuando ustedes están celebrando la Santa Misa y dicen, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Fíjense cómo dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No dice, dijo Jesús, tomen y coman, eso es su cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Cristo se hace presente en el sacerdote. Cristo actúa in persona Christi. Y no solamente, decía el Papa Benedicto, no solamente pronuncian las palabras, sino que verdaderamente están invitando a la gente, tomen y coman, aliméntense de mí, de mi ministerio. Y es lo que hace el sacerdote, o trata de hacer cada día, ofrecer su propia vida en el servicio de sus hermanos.
Pidámosle hoy, hermanos, al Señor dos gracias. Uno, no endurecer nuestro corazón. Y dos, pedirle a Dios por nuestros sacerdotes, para que en nuestra vida seamos aquello a lo cual estamos llamados a ser. Y sin lugar de dudas en la vida, podremos encontrar malos ejemplos de sacerdotes. Oremos. San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Qué es un sacerdote? Es un hombre tomado entre los hombres, con las mismas debilidades de ustedes, con las mismas dificultades, las mismas luchas, pero querido, llamado por Dios, consagrado para el servicio de su pueblo. Oremos por ellos y hoy también elevamos nuestras oraciones por todos nuestros fieles difuntos. Que así sea.